La década de los 80, prácticamente una historia aparte en la larga trayectoria y vida del ictus. Fueron años en el que se trabajó con pasión, con rigor, con entusiasmo, con compromiso. Y muchas veces las obras se transformaron en obras audiovisuales. Fue el caso, por ejemplo, de Historia de un roble solo, que dirigió Silvio Cagliozzi, una tremenda obra audiovisual. Yo no soy ningún hipócrita. Oiga, pero quiero hablar con usted, pues, Olguita. Hable, pues, Osvaldo. Sí, pero venga para acá, pues. Lo estoy oyendo perfectamente desde aquí. Bueno, pero sosieguese, pues no le puedo estar hablando si usted se va. Le digo que lo estoy escuchando perfectamente bien. Además, usted tiene que apurarse porque en 2 minutos más se va a ir a su pieza. ¿Y si yo le dijera a Olguita que no me va a tener que ir nunca más? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué le estoy diciendo? Olguita, se acabaron los problemas. Aliaga me va a conseguir un puesto. Pasado el triste acontecimiento de la muerte de José Manuel Parada, el ictus se recompone una vez más y estrena una obra testimonial protagonizada por Roberto Parada, basada en este atroz acontecimiento y que se llamó Lo que está en el aire. La convulsión social también tiñe el trabajo del ictus. Se estrena Residencia en las nubes y en ese montaje se empiezan a generar conflictos de difícil resolución. Por un lado, algunos actores se van a las teleseries con el boom de estas en aquella época. Y fundamentalmente ocurren diferencias estéticas entre el equipo central creativo del ictus, nuevas formas, nuevas búsquedas, lo que culmina con la partida dolorosa de Claudio Di Girolamo y también de Roberto Poblete, quien volverá años después a integrar el equipo. Y así llega el plebiscito, campañas publicitarias, movimientos, pero sobre todo el tremendo compromiso y la gran entrega de la mayoría de los artistas del país. Esa foto es una foto tomada en el ictus donde aparecen todos los actores que trabajaron en la franja del no. Perdona, no están todos porque somos varios los que trabajamos mucho en la campaña y no estamos en esa foto. Y también ahí hay uno que otro que está ahí a la foto nomás. Es verdad. ¿O no? Sí, bueno, sí. Pero yo lo que quiero decir es que en el ictus pasaban cosas importantes. Y así terminan los años 80. Albertina en 5 tiempos, diálogos de fin de siglo, La noche de los volantines. No solo marcan el cierre de esta década, sino que marcan el cierre de un periodo muy importante en el ictus. Curiosamente, la llegada de la democracia trae muchos problemas a la compañía. Los años 90 en nuestra próxima cápsula. En pocos segundos más este programa tiene que terminar. No tenemos más espacio. A partir de ese instante usted solo podrá conocer la opinión oficial. Que Chile sea libre y tenga una televisión libre depende ahora de usted. La alegría está en sus manos. Hasta pronto. Amigas y amigos, sean todos ustedes muy bienvenidos a este cuarto programa del ciclo de Teatro Ictus y Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Esta obra que vamos a ver, cuyo extracto vamos a ver, se estrenó allá por el año 2004, se llama Sueños de la Memoria. Nosotros vamos a ver una escena y esa obra tiene una particularidad, es una obra que se hizo a partir de cómo el grupo, cómo el colectivo pensó los 30 años del golpe. Empezamos a trabajar, en el ictus los procesos siempre son un poco largos,
y yo diría que nos tomamos aproximadamente 9 meses en tener listo este material para estrenar. Y resultó que cada uno de nosotros aportó con parte de su historia, las actrices, los actores aportamos, luego el teatro mismo aportó con un material que era el acervo de obras que se habían hecho en toda su historia, en esos 30 años, y el país también aportó con su propia historia. Y en esa mezcla apareció Sueños de la Memoria como algo que tenía una cosa poética, era un grito muy importante para decir, estamos aquí, estamos presentes, esto es lo que hemos hecho. Y este cuadro que ustedes van a ver ahora habla de algo muy especial. Ya el ictus se adelantó en ese tiempo a hablar de un tema que hoy día está muy, muy contingente, que tiene que ver con la vida de los inmigrantes. La escena original pertenece a una obra que se llamó Efecto Mariposa, que en ese tiempo, basado en un cuento de Onetti, se hizo una adaptación y dos personajes, Kirsten y Montes, su marido, dialogan y van contando un poco la historia de esta relación entre ambos. Este cuadro particularmente fue originalmente presentado por la actriz Paula Charín y por el actor José Secal, Pepe Secal. En esta ocasión queremos darle la más cordial bienvenida a dos tremendos actores y actrices chilenas. Me refiero a Alejandra Araya y a don Marcelo Alonso. Ellos son los encargados de mostrarnos y leer estos personajes que son Kirsten y Montes, el marido. Aquí hay un equipo de gente detrás de esta producción. Hay un equipo de Ictus y hay un equipo del museo, y nosotros queremos agradecer, muy, muy honestamente, muy sinceramente, este tremendo esfuerzo que se está haciendo por parte del museo, porque creemos que preservar esta memoria, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es un acto que se establece en el presente. Y este museo, con su actividad, con su sensibilidad, con el cuidado, con la delicadeza que se ha acercado a los diferentes sectores, tiene el corazón de Chile guardado allí, y nosotros estamos felices de formar parte de ese corazón, porque siempre nos hemos sentido parte de la historia de este país. Siempre nos hemos sentido escribiendo importantemente la historia de nuestro país a través del teatro. Las obras del Teatro Ictus siempre fueron poéticas y políticas, y tenían que ver con una contingencia. Y además, en lo posible, con todo el humor y con el amor que nosotros hacemos el teatro para la gente, para los espectadores de nuestro país. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este encuentro con el Ictus en el día de hoy. Cuando se inicia la obra, todos los actores están sentados frente al público escuchando la música de Sui Generis. De pronto la música se pierde en fade out y se va transformando gradualmente en el sonido de la sirena de un barco, acompañada de sonidos de puerto. Junto con los efectos sonoros, se ha incorporado la actriz que se dirige lentamente a la boca del escenario. Permanece unos instantes mirando los barcos hasta que el actor se ubica detrás de ella. ¿Volvemos? Quiero ver el Nautilus sola. Nosotros somos ilusionistas y esta noche queremos hacer un pequeño experimento. Queremos volver a contar algunas historias que ya antes hemos contado, porque ellas nos involucran a nosotros y posiblemente también a ustedes. Esta es la primera historia. Ella es Kirsten. Él es Montes, Daniel Montes, su marido. Me di cuenta cuando empezó. Empezó junto con el invierno. En esos primeros fríos secos que nos hacen desear un aire fresco y limpio. Encontré a Kirsten sentada frente a la cocina de hierro, con la vista fija en el fuego que ardía en su interior. Estaba triste. Se acerca a Kirsten. ¿Qué te pasa? Nada.
¿Estás triste? No, no tengo nada. Esto se repitió durante más de una semana. Estaba triste y no quería decir por qué. Kirsten es menuda, pero tiene una piel muy hermosa, atractiva. Se acerca a ella, intentando abrazarla. Estás triste. ¿Qué te pasa? Nada. No tengo nada. Y así durante varios días. Luego Kirsten empezó a llenar la casa con fotografías de Dinamarca. Del rey, los ministros, los paisajes con vaca y montaña, bueno, como sean. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde sacaste todo eso? Le escribí unos parientes en Dinamarca y ahora me responden y me mandan fotografías. ¿Qué pasa, Kirsten? ¿Qué te quieres ir a Dinamarca? Estás loco. Aquí en América he sido muy feliz contigo. ¿Cómo me voy a querer ir? ¿Me crees? No sé. ¿Cómo te veo tan triste? No, no estoy triste. Tienes que creerme. Y así continuó a diario. Cartas de Dinamarca, fotografías, tristeza y ojos húmedos. Hasta que una noche, cuando ya estaba en la cama, ella apagó la luz y me dijo: Si me dejas, te voy a contar una historia. Pero tienes que oírla sin decir nada. hay otro hombre. ¿Qué? ¿Me vas a hablar de otro hombre? No. Te quiero hablar de Esbjerg, el pueblo donde yo nací. Y con la voz blanda y ronca, como si acabara de llorar, me contó y me contó. Esbjerg Enevigisen. Entra una música de fondo muy suave. En Esbjerg se pueden dejar las bicicletas en la calle o los negocios abiertos cuando uno va a la iglesia o a cualquier lado, porque en Dinamarca no hay ladrones. Los árboles son más grandes y más viejos que en ninguna otra parte del mundo y tienen su olor. Cada árbol tiene un olor diferente que no puede ser confundido, que se conserva único aunque esté mezclado con los otros olores del bosque. Esbjerg Enevigisen. Al amanecer, uno se despierta cuando empiezan a chillar los pájaros de mar y se oye el ruido de las escopetas de los cazadores. Allá, la primavera está escondida debajo de la nieve, hasta que salta de repente y lo invade todo como una inundación, y todos hablan sobre el deshielo. Ese es el tiempo en que en Dinamarca hay más movimiento en los pueblos de los pescadores. Esbjerg Enevigisen. La música de fondo sube mientras ella continúa su narración en danés. Ahora baja la música y se mantiene suave para permitir la narración de Montes. Yo no entendía lo que ella hablaba en danés, pero entendía su desazón. Y entonces decidí comprarle un pasaje para Dinamarca. Y desvié las apuestas de la oficina para obtener la plata. Cuando ella lo supo, lloró mucho y yo con ella. Después Kirsten consiguió un trabajo y se acostumbró a estar fuera de su casa, incluso en horas que no tenían que ver con su trabajo. Llegaba tarde cuando nos citábamos
Y a veces se levantaba muy tarde en la noche, se vestía y salía sin decir una palabra. Yo no me atrevía a decir nada, porque estábamos viviendo de su trabajo. Pero me llené la cabeza de ideas estúpidas que tampoco me atrevía a decir. Volví a pensar que había otro hombre, hasta que una noche la seguí y la vi llegar al puerto arrastrándose sus zapatos, sola, y quedarse ahí largo rato mirando el agua como si esperara un barco. Como en los cuentos que ella había contado, no había ningún hombre. ¿Qué haces? Vengo siempre, a cualquier hora. ¿Pero por qué? Porque veo los barcos que van a Europa. Pero Kirsten, no te hace bien. ¿Por qué? Te deprimes, te pones triste. No, no estoy triste. Pero me da miedo, te va a hacer mal. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo tengo que seguir viniendo. Me hace bien venir al puerto a mirar cómo parten los barcos. Hago un saludo o simplemente miro hasta que los ojos se me cansan. Cuantas veces pueda hacerlo. ¿Me comprendes? Y me convencí. Y me convencí también que tengo el deber de acompañarla. Que así pago en cuotas la deuda que tengo con ella, como estoy pagando la que tengo en la oficina. Y ahora, en esta tarde de sábado, como en tantas noches y mediodías, con buen tiempo o a veces con una lluvia que se agrega a la que siempre le está regando la cara a ella, nos vamos hasta el puerto. Caminamos por el muelle hasta que un barco se va. Nos mezclamos un poco con gentes con abrigo, valija, flores, pañuelos, y cuando el barco empieza a moverse, después del bocinazo, nos quedamos duros y miramos. Miramos hasta que no podemos más, cada uno pensando en cosas tan distintas y escondidas, pero de acuerdo, sin saberlo, en la secreta intención de interrumpir la desesperanza, con la sensación de que cada uno está solo, sensación que siempre resulta asombrosa cuando nos ponemos a pensar. Todos los actores han avanzado a mirar el barco que se va. Sonido de bocina de barco. La luz decrece. Oscuridad. ¿Volvemos? No, primero quiero ver el Nautilus. Sola. Está bien. Nosotros somos ilusionistas. Y esta noche queremos hacer un pequeño experimento. Queremos recordar algunas historias ya contadas. Y queremos hacerlo porque creemos que estas historias nos involucran profundamente. A nosotros y probablemente a muchos de ustedes también. Si recurrimos a la evocación, no es para endurecer el recuerdo, sino que para entender mejor nuestra propia existencia. Recordar.
pasar nuevamente por el corazón. Recordar. Esta es la primera historia. Ella es Kirsten. Y él es Daniel. Él es Daniel Montes. Y el marido. Yo me di cuenta cuando empezó. Empezó junto con el invierno, con esos primeros fríos secos que nos hacen desear un aire fresco y limpio. Encontré a Kirsten sentada frente a la cocina de hierro, mirando fijamente el fuego que ardía ahí en su interior. Estaba triste. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás triste? No, no tengo nada. Y así durante más de una semana. Estaba triste y no quería decirlo. Kirsten es menuda y tiene una piel suave y atractiva. ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? No, no me pasa nada, no tengo nada. Y así, día a día. Luego Kirsten empezó a llenar la casa con fotografías de Dinamarca. Del rey de Dinamarca, los paisajes, las calles, las vacas de Dinamarca. Kirsten, ¿qué significa todo eso? ¿De dónde sacaste todo eso? Es que escribí a unos parientes que tengo en Dinamarca y respondieron y me mandaron todas estas fotografías. ¿Qué pasa, Kirsten? ¿Te quieres ir a Dinamarca? Estás loco, porque voy a querer irme. Aquí en América he sido muy feliz contigo. ¿Por qué voy a querer irme? ¿Me crees? No sé. Te veo tan triste. No estoy triste, tienes que creerlo. Y así día a día, cartas de Dinamarca, fotografías, tristeza y ojos húmedos. Hasta que una noche, ella ya estaba en la cama. Apagó la luz y me dijo: Si me dejas, te quiero contar una cosa, pero tienes que oírla sin decir nada. Hay otro hombre. ¿Qué? ¿Me vas a hablar de otro hombre? Te voy a hablar de Esbjerg. Esbjerg es el pueblo donde yo nací. Y con voz suave y ronca, como si acabara de llorar, me contó. Esbjerg es Narvekisten. En Esbjerg se pueden dejar las bicicletas en la calle o los negocios abiertos cuando uno va a la iglesia o a cualquier parte, porque en Dinamarca no hay ladrones. Når solen faller på skyldlinjer som om skiberne ville outside. Min mor fortalte meg da jeg var lille, jeg elsker mens det regner i sommeren. Efter jeg skyndte meg til Viglandet som folkene på kysten. En las mañanas uno se despierta con los chillidos de los pájaros de mar. En Esbjerg los árboles son los más grandes y los más viejos del mundo, y cada árbol tiene su olor que no puede confundirse, aunque se mezcla con los otros aromas del bosque. Allá en Esbjerg la primavera está escondida debajo de la nieve hasta que de repente salta y lo invade todo como una inundación. Esa es la época que hay más movimiento en los pueblos de pescadores. Esbjerg er Narvekisten. Når solen faller på skyldlinjer som om skiberne ville outside. Min mor fortalte meg da jeg var lille, jeg elsket mens det regnet i sommeren. Efter jeg skyndte meg til Viglandet som folkene på kysten. Esbjerg er Narvekisten. Yo no entendía lo que ella hablaba en danés, pero comprendía muy bien su desazón. Pensé que tenía que hacer algo para que Kirsten volviera a ver Esbjerg, su pueblo natal. Le dije que muy pronto le iba a dar una gran sorpresa y que toda su tristeza la íbamos a transformar en una gran alegría. Yo sentía que tenía que hacer algo grande por ella. Estuve más de un mes reflexionando de dónde sacar la plata, hasta que por fin me decidí. Tomé apuestas de la agencia en la que yo trabajaba, pero las tomé a nombre propio, pensando que si ganaba, entre otras cosas, podría comprar un pasaje a Europa para Kirsten. Pero perdí. Perdí y Arturo, mi jefe, me sorprendió. Después de muchos gritos y muchos insultos, Arturo aceptó responder por el dinero perdido. A cambio, eso sí, de retener mi sueldo durante un año, hasta cubrir la suma perdida, que era muy alta, mucho más alta que el valor que yo había querido obtener. Cuando ella supo lo de mi estafa, lloró. Lloró mucho. Y yo con ella. Luego Kirsten se consiguió un trabajo y se acostumbró a estar fuera de casa.
incluso en horas que nada tenían que ver con su trabajo. Cuando nos citábamos, llegaba tarde. Y a veces en la noche, muy tarde, se levantaba, se vestía y salía, sin decir una sola palabra. Yo no me atrevía a decir nada, pues estábamos viviendo de su trabajo, pero me llené la cabeza de ideas estúpidas que tampoco me atrevía a decir. Volví a pensar que había otro hombre. Hasta que una noche la seguí y la vi llegar al puerto, arrastrando sus zapatos, sola, caminar por el muelle y quedarse largo rato mirando el mar, como si esperara un barco. Como en los cuentos que ella me había contado, no había ningún hombre. Kirsten, ¿qué haces? Vengo siempre a cualquier hora. ¿Por qué? A ver los barcos que van a Europa. Kirsten, esto no te hace bien. ¿Por qué? Te deprime, te pone triste. No estoy triste. Me da miedo, te puede hacer mal. No tengas miedo. Yo tengo que seguir viniendo a ver los barcos. Der efter könnte mig till landet som folk under kusten. A veces hago algún saludo o simplemente miro hasta que los ojos se me cansan. ¿Comprendes? Hvis jeg er med ved kisten derefter, skjønte mig, det fik landet som folk under kusten. Y me convenció. Y me convencí también que tengo el deber de acompañarla. Siento que así estoy pagando en cuotas la deuda que tengo con ella. Así como estoy pagando la que tengo en la oficina. Y como en esta tarde de sábado, o cualquier mañana o mediodía, venimos hasta el puerto. Y caminamos por el muelle hasta que un barco se va. A veces nos mezclamos con gentes, con flores, con abrigos, con pañuelos, con paraguas. Y cuando el barco empieza a moverse, después del último bocinazo, nos quedamos duros y miramos. Miramos hasta que no podemos más. Cada uno pensando en cosas tan distintas y escondidas, pero de acuerdo, sin saberlo, en la secreta intención de interrumpir la desesperanza, con la sensación de que cada uno está solo. Sensación que siempre nos resulta asombrosa cuando nos ponemos a pensar. Bueno, me corresponde el honor de agradecerles a Alejandra, Marcelo, realmente me encantó y tengo que decir algo sumamente personal que tiene que ver con esta obra, con esta escena que ustedes hicieron. Que después que uno la ha hecho en el teatro y que ha pasado tanto tiempo, uno podría llegar a pensar que la obra no tiene la misma capacidad de emocionarse. Y debo decir, Alejandra, que por momentos, y todavía me cuesta articular sin estar con una tremenda emoción cuando los escuché, cuando los sentí, porque pasó muy auténticamente por ustedes este texto y tuvo la capacidad de reemocionar a este viejo actor que pensó que ya no tenía ni la vigencia, ni la actualidad, ni el momento para que se rescatara esa cosa que originalmente le dio impulso y que Pauli y Pepe lo hacían también en su momento cuando hacíamos esta obra de Sueños de la Memoria. Así que muchas gracias y felicitaciones a Alejandra y Marcelo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación a leer.
un texto de Lictus, imagínate, histórico. Es un buen texto, sí, es un texto hermoso, es un texto que contiene una cantidad de poesía y a pesar de la poesía no por eso deja de contener un dolor, una tristeza que hay, que sobre todo en el personaje que hizo muy bien Alejandra, esta persona que está fuera, escindida de su historia, de sus raíces. ¿Qué pasa contigo y con eso, Alejandra? ¿Tú has tenido alguna experiencia de ese tipo? Porque da la sensación de que hay mucho mundo en lo que tú estás diciendo. O sea, yo personalmente no he tenido que vivir algo así como irme y vivir en otro espacio, conocer otro espacio, otro contexto, etcétera. Pero creo que pasó algo muy bonito, que es algo de esas cosas preciosas que tiene la carrera, que es que a pesar de esto online y de esta virtualidad, por lo menos yo sentí que logramos conectarnos con Marcelo y la escena fluyó en esa nostalgia tan poética que tiene el texto y sentirlo, conectarse con eso. Como decías tú, el texto es súper nostálgico y tiene un montón de imágenes que hace que uno se viaje y se sitúe en eso que cuenta el texto. Entonces estuvo bonito, o sea, de hecho desde la pasada, de la primera pasada del ensayo fue como, ¡ay, qué lindo! Como yo terminé el ensayo fue qué lindo, la sensación. Sí, hay un disfrute ahí, se nota. Marcelo, y ese marido que quiere a pesar de todo, que quiere a esta mujer por encima de cualquier cosa, que es capaz incluso de robar para poder darle en el gusto. Sí, nada, lo que pensaba, de que, claro, uno dice, imagínate en Chile una obra que hable sobre los inmigrantes, un país que está armado desde la inmigrancia. De repente uno se siente como súper particular. De repente yo digo, soy de una familia de puros inmigrantes españoles. Unos llegaron en el siglo XIX, otros a principios del siglo XX. Y me doy cuenta que Chile está armado completo desde ahí. Pero es bonita la obra, encuentro, porque habla de las dos partes. Habla de la persona que está mirando al otro lado del mar. Me acuerdo un poco de la película La Frontera de Larraín, cuando el viejito está en el muelle mirando al otro lado del mar, esperando que venga un barco o irse con una maleta en la mano. En mi familia siempre se habló de eso, siempre se hablaba del otro lugar. Y a mí me tocó mucho, sí, convivir con esas personas que tienen otro lugar dentro de ellos, un lugar que cuando uno es chico fantasea tanto como será ese lugar. Y la obra contiene esas dos partes, ¿no? El que mira al otro lado, el que mira al mar esperando volver o que algo llegue de allá, y el que contiene ese dolor, esa nostalgia, ¿no? No sé, los portugueses tienen una palabra tan bonita que es saudade. Saudade, sí. La saudade, de ese lugar que alguna vez fue, ¿cachai? Volver a ese lugar que alguna vez fue. Eso. Creo que el país tiene mucho de eso. Una obra que yo también me pasó lo mismo que la Alejandra, que la encontré también hermosísima. Una obra tan linda, tan suave, con toda esa profundidad que tiene la añoranza por el país que se dejó. Muy bonita. Esta escena particular es una escena que aparece en dos momentos en Ictus, muy importante. Uno, el primero, originalmente aparece en Efecto Mariposa, por allá por el año 99, y luego en el 2004 es tomado de allí, extraída para una obra que se armó, que es Sueños de la Memoria, que se arma con los retazos de todas nuestras memorias, un patchwork de memorias. Las memorias de los actores, las memorias del país, las memorias del propio Teatro Ictus, que va aportando con estas escenas. Y cuando se arma esto, nos dimos cuenta que lo que había pasado con este elenco de gente de edades distintas, con experiencias distintas, se amalgamaba en esta experiencia, por ejemplo, como la que ustedes hacen, en este hombre y esta mujer que han tenido distintas historias, pero que al mismo tiempo se juntan en una y terminan esta patria que son los afectos, en esta patria tan particular donde uno elige estar, pero que no por eso va a renunciar a algo que también forma parte de uno, que es su historia, su pasado, sus raíces.
Y creo que en ese minuto Paula y Pepe, que hacían estos personajes, le daban una dimensión que ustedes hoy día refrescaron de una manera. Eso es lo que más me tiene sorprendido y contento de ver esta experiencia que se está haciendo con el Museo de la Memoria y Derechos Humanos, que de alguna manera nos han obligado a recordar, a repasar por el corazón las cosas, ¿no? Volver a pasar por el corazón. Y cuando eso ocurre, y ustedes son capaces de darle esta primera vez que se hace la escena, a mí me sorprende y me gusta. Yo, de las pocas cosas que me gusta mucho en el mundo es ver el trabajo de mis colegas actrices y de mis colegas actores, y cuando veo esta escena de esta delicadeza y con ustedes la hacen sin apuros, cómo se van apoderando, cómo se van metiendo en este juego, en este enganche que se produce entre ustedes dos, a mí no me cabe la menor duda de que son una pareja que se quiere, que se enganchan, y que ella es capaz de renunciar a una tremenda historia para estar con él, y él es capaz de hacer cualquier cosa por ella también. Y ahí están los dos parados en ese puerto en Dinamarca, que debe ser un frío de morirse, los dos mirando cómo se van los barcos uno, cómo se va el otro, cómo se va el otro. Hermosa imagen, además. Es maravilloso, se parece a esa imagen que recuerda Marcelo de La Frontera, de cuando Patricio Bunster, el que hacía el personaje, el actor que hacía el personaje, se sienta en la maleta todos los días a viajar, a conectarse con una parte de la historia, no abandonar, no dejar, porque uno está constituido de todo, y los recuerdos son una parte fundacional de uno, y que, como dijimos en esa obra también, esto me lo enseñó la Juanita Kowalskis, la mamá de Paula Sharin, que es psicóloga. Decía que la memoria es una construcción desde el presente. La memoria se establece en el presente. Es aquí cuando tú eliges qué vas a dejar, qué vas a votar, qué vas a olvidar y qué vas a tener permanentemente aquí en acción. La memoria es un hecho del presente, del aquí y del ahora, que es lo que ustedes hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Gracias a ustedes por aceptarlo. Tiene algo hermoso. Pensaba también, sí, a propósito de lo que tú decías y que la memoria se construye el presente. Yo cuando veía la leí en la semana para tratar de hacerlo más o menos bien, empecé a pensar qué diferencia hay entre recordar y soñar, porque ella lo que hace en ese puerto es soñar despierta, ¿no? Y cuando uno sueña despierto, uno recuerda despierto, es una mezcla tan hermosa, ¿no? De los soñadores despiertos, que son tan parecidos a los actores y a los artistas, ¿no? Sí, Gracias, Marcelo. Gracias, Alejandra. Han sido un golpazo de ánimo en el espíritu y en el corazón. Gracias, muchas gracias. Aquí cerramos esta conversación.